Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre enfrentando verdades de los salmos. En esta ocasión estamos en el Salmo 137. El mensaje lo hemos titulado Enfrentando las consecuencias persistentes. Oremos. Padre, gracias por tu poderosa palabra, porque en ella tú nos das vida y también, Señor, nos iluminas en este andar incómodo por momentos, Señor. Pero tenemos tu conducción, tenemos tu guía. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Ayúdanos a ser humildes para seguir esa verdad, Señor. Ahora te pido que tú, Señor, me uses para hablar en tu nombre. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, nadie puede negar el dolor causado por las consecuencias de las malas acciones. Tenemos la capacidad otorgada por nuestro Dios de tomar decisiones. Nos ha dado una voluntad. Sin embargo, podemos elegir qué decisión tomar, pero no podemos escapar de las consecuencias de ellas. Si tomamos buenas decisiones, en consecuencia habrá buenos resultados, buenas consecuencias. Pero si tomamos malas decisiones, también recogeremos el amargo fruto de esa decisión. Aun cuando nuestra época y digamos nuestra sociedad humana, especialmente la sociedad norteamericana, que es donde vivimos, aunque está caracterizada por lo que podríamos llamar una erosión de responsabilidad personal, una y otra vez intentamos cubrir los resultados, las consecuencias de nuestras malas acciones. Los días que se viven en desobediencia siguen siendo una realidad. El pecado todavía sigue dando su amargo fruto. Las consecuencias devastadoras siguen persiguiendo al transgresor. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Son pocas las personas que tienen vidas más sombrías que aquellos que han desobedecido y ahora sufren las consecuencias. En el libro de Job, en el capítulo 4, verso 8, dice: como he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y también en el libro de Oseas, en el capítulo 8, verso 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque sembraron viento y torbellino, segarán. En otras palabras, Dios trata con nosotros, permitiéndonos tomar decisiones, pero de igual manera nos permite lidiar con las consecuencias. Es parte del proceso de disciplina con que Dios trata con nosotros muchas veces. De hecho, cuando vamos al origen, al libro de Génesis, aquella primera pareja pecó. Sabemos que Dios le dio una oportunidad al hombre, de lo contrario nosotros no estaríamos aquí, pero no les libró, no les quitó las consecuencias. Es más, tuvieron que enfrentarla y hasta nuestros días hoy somos testigos de esas mismas consecuencias. Es parte del proceso en el que Dios trata con nosotros. De hecho, yo creo que eso es básico en la educación familiar, en la manera también como los padres debemos educar a nuestros hijos. Eso es parte de lo que dice la Biblia: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Parte de esa disciplina es enseñarle a nuestros hijos, y mientras más pronto lo hagamos, mejor, que toda decisión deja consecuencias y que algunas son desastrosas. Hay padres que tristemente una y otra vez intentan librar a sus hijos de las consecuencias de sus malos actos y piensan que de esta manera le están haciendo bien.
Y la verdad es que están malformando a sus hijos, porque un día van a enfrentarse con una sociedad y van a tener que recoger las consecuencias de sus actos. Hoy en día, aparte de eso, mucha gente trata de escapar a los resultados del pecado. Primero, no quieren llamar al pecado pecado. Segundo, quieren evitar las consecuencias. Tenemos que aprender que Dios nos hace responsables por nuestros actos. Y hemos querido decir todas estas cosas porque precisamente el tema de hoy trata al respecto. Y el Salmo 137 es un cántico de luto que habla de personas que están enfrentando sus consecuencias después de una larga historia de malas decisiones. Y en cierta manera este Salmo 137 sirve para nosotros, el autor humano, inspirado por el Espíritu sin lugar a dudas, pero el autor humano sirve de vocero para expresar la angustia del pueblo del pacto que fue removido de su tierra prometida, extirpado de su primogenitura, se convirtieron en prisioneros de guerra, y estos prisioneros de guerra judíos fueron hechos cautivos por los babilonios, fueron llevados a tierra extranjera. Este salmo probablemente fue escrito durante o tal vez poco después de la cautividad de Judá en Babilonia. Si nos ubicamos en la historia, tenemos que decir que el pueblo de Dios no había escuchado siglos de advertencias y ahora estaban viviendo las consecuencias de su desobediencia. Lo que siembras, lo vas a recoger. No puedes escapar. Aun cuando Dios no removió la comunión con ellos, ya que seguía amando al pueblo de Judá, les quitó las bendiciones de su pacto. No estaban en la tierra prometida. A Abraham y a sus descendientes no podían adorar en el templo en Jerusalén. Estaban recogiendo el amargo fruto de sus malas decisiones. Su experiencia al enfrentar estas consecuencias duraderas de sus malas acciones son muy útiles para nosotros, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos enseña hoy acerca de nuestro propio caminar con Dios. Y el recordatorio está: cuando tomamos decisiones pecaminosas, vamos a enfrentar los resultados. En primer lugar, quiero compartir varias ideas que veo en este salmo. Un recuerdo de la cautividad, luego veremos una devoción al Señor, y tercero, un ruego por retribución. Vamos a ver en primer lugar un recuerdo de la cautividad. Dice el verso 1 al 3: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Bueno, creo que hay pocos cánticos en las Escrituras, especialmente en los Salmos, con expresiones de emoción tan fuerte como este. Por cierto, sin duda, es que no prestó atención al último versículo que leímos todos juntos. Me sacó una sonrisa porque ese no es precisamente un versículo para leer todos juntos. Y en un momento les voy a explicar por qué. Ya saben de qué se habla allí, ¿no? No hemos llegado. Pero bueno, en realidad es un salmo lleno de emoción. El salmista se siente absolutamente rechazado. Recuerda la humillación amarga, el sarcasmo que él y sus compañeros sufrieron. Estaban como esclavos en el exilio, siendo maltratados, convirtiéndose en objetos de burla.
También recuerda en una ocasión particular cuando un representante de Babilonia se burlaba de ellos y los insultaba. Dice, y los que nos habían llevado nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Imagínense la escena: cabezas agachadas, hombros fruncidos, lágrimas corriendo por las mejillas de los judíos prisioneros, que se sentaron en silencio sin poder hacer nada. No, aquel no era un ambiente favorable para cantar, ¿verdad? No se suele cantar en una mazmorra o en un calabozo, a no ser que la presencia de Dios esté en los corazones de aquellos, como el caso de Pablo y Silas, ¿verdad? Puedo escuchar las burlas de aquellos guardias de Babilonia, mientras veían al pueblo despreciado de Judá y le decían: judíos, ¿por qué no se unen todos y cantan uno de esos viejos himnos de la fe? Cántenle a ese gran Dios suyo, que parece que se olvidó de ustedes. Canten, y mientras tanto recuerden a Sión. Canten alto, porque vuestro Dios se ha quedado sordo. Eso debió haberles dolido profundamente. Tanto que el escritor recuerda las palabras exactas, precisas, de aquellos que le atormentaban. Cuando usted es herido, esas heridas, esas palabras que vienen como dardo, como metralla, se van a fijar en su mente. Van a quedar impregnadas, no le va a ser difícil recordarlas. La realidad es que todavía hay burladores, gente que está dispuesta a cuestionar a Dios, gente que acusa a Dios de indiferente, indolente. Cuánta osadía, cuánta arrogancia en criaturas mortales, pecadoras, depravadas, que no podemos producir nada en esencia bueno. Sin embargo, hay gente que está dispuesta siempre a cuestionar a Dios. Y cuando usted y yo, como pueblo de Dios, pecamos y se hace público y sufrimos las consecuencias, el diablo está de fiesta. El ejército de Satanás baila alegremente cuando los creyentes transigen, cuando juegan con fuego y terminan quemándose. Usted lo ha visto en las noticias, lo ha visto en internet, cuando sucede una barbaridad. Probablemente no se menciona el oficio de ninguno de aquellos que están allí, pero si hay alguno, por alguna razón, que es pastor, ese lo pone. Un pastor de jóvenes, o un pastor tal, ¿verdad? O aquel que era cristiano. Yo estaba leyendo una noticia que me llamó la atención, ¿no? Después del espectáculo de inmoralidad que hicieron, no lo vi, Shakira y Jennifer López. Pero lo que me llama la atención fue una noticia que leí esta semana acerca de un señor que está demandando a la NBA o no sé, por ese espectáculo, porque eso afectó su integridad, en un atentado contra él y contra su familia, el ver eso. Yo me preguntaba, bueno, ¿y para qué hacías viéndolo? ¿Por qué no apagaste la televisión en ese momento? Imagínate tú si ahora vas a demandar por toda la inmoralidad que se proyecta en la televisión, en el internet. Estamos viviendo en un mundo perverso y tenemos que aprender a filtrar las cosas, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ser selectivo en lo que vemos, aunque hay un poco que se pueda ver, casi nada. Tiene que regresar atrás a la época, a la época de Colombo, por ejemplo, que es lo que estoy mirando ahora en la televisión. Colombo, ¿saben quién es Colombo, no? El policía. Ahora, lo que me llama la atención de esta noticia es que inmediatamente pusieron un hombre cristiano. O sea, ya el diablo siempre va a tratar de burlarse y ponernos en el ridículo. Y cuando se trata de algo malo que hemos hecho,
Hoy en día sale a la publicidad muy fácil. El diablo se goza. Los medios de comunicación seculares disfrutan cuando el pueblo de Dios queda obligado a aceptar sus burlas. Probablemente muchas de estas personas están recibiendo lo que merecen, ¿verdad? Y lo saben. Exactamente lo mismo que estaba pasando con los cautivos. Ellos habían sembrado iniquidad y estaban recogiendo iniquidad. Ya no había más canciones, ya no había más alegría dentro de ese campo lleno de judíos avergonzados que se encontraba en tierra extranjera. El diablo ha venido para matar y destruir. Hermanos, el gozo desaparece donde hay pecado. Usted y yo no podemos ignorar aquello que costó tanto, costó la vida del Hijo de Dios, y jugar con eso que se llama pecado. No podemos tomar malas decisiones y escapar a las consecuencias. Dios nos perdona, su gracia nos alcanza, pero todavía tenemos que lidiar con esas consecuencias que persisten. Lo segundo que vemos aquí es una devoción al Señor. Aún en medio de esto, aquellos judíos se acordaban del pacto de Jehová y manifiestan devoción a Él. ¿Cómo cantaremos? Dice el verso 4. Cántico de Jehová en tierra de extraños. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Después de expresar las consecuencias angustiosas y duraderas en este Salmo 137, el escritor realiza un pequeño autoanálisis. Su perspectiva cambia. Ya no está mirando al exterior, ya no está mirando a las circunstancias que son adversas y que saben que son el resultado de lo que ellos han decidido. Ahora hace una pregunta razonable. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esta pregunta toca dos aspectos. Primero, los judíos comprendían que su parte en Canaán pertenecía al pacto de Dios con Abraham. ¿Cómo podían cantarle legítimamente acerca de la fidelidad de Dios si ya no existía ese pacto? Según ellos, lo que no entendían era que el exilio al que estaban expuestos era algo temporal. 70 años, tal como Dios lo prometió. Y el segundo aspecto tiene que ver con la sinceridad. Cuando usted se siente mal, no tiene precisamente deseo de cantar, ¿verdad? Por eso cuando venimos aquí y cantamos, eso deja mucho de nuestra condición espiritual, de lo que está pasando internamente, del gozo que nos envuelve. Cantar de manera genuina es algo espontáneo. No puede ser obligado. No puedes llegar a una persona que está junto a ti y no lo ves cantando y tocarle con el codo, canta. No. Porque no va a salir un cántico. Probablemente se ponga a ladrar. El cántico es algo que tiene que fluir de una relación espiritual con nuestro Dios. Tampoco puede salir de un corazón que está en pecado. Tampoco puede brotar de una conciencia culpable. Los judíos cautivos no podían cantar con gozo, necesitaban ayuda sobrenatural. Y lo mismo, exactamente lo mismo, nos pasa a todos. Cuando hay pecado, el gozo se va extinguiendo. No hay precisamente el deseo de adorar al Dios vivo. Solo podemos experimentarlo cuando hemos sido liberados por el poder de Cristo y estamos andando en obediencia a Él. Miren el Salmo 51. Observen este Salmo de David, donde expresa su arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dentro de las cosas que él dice, miren a partir del verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El único que puede poner un corazón nuevo en nuestras vidas y mantenerlo limpio es Dios. No se trata de afuera, sino de lo que ocurre adentro. Renueva un espíritu recto dentro de mí.
renueva y vuelve el énfasis dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Antes que se lance a pensar que el Espíritu viene y se va, ubíquese en el momento en que fue escrito este salmo y en la dispensación que estaba. Acuérdense que en aquellos tiempos el Espíritu no hacía morada permanente, como sucedió en Hechos capítulo 2, en la iglesia y en los creyentes. Ellos no eran literalmente todavía un templo donde Dios moraba de manera permanente. El Espíritu venía y el Espíritu se iba. Por eso Él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que alguien venga y le tome este versículo para enseñar que la salvación se pierde, está haciendo una interpretación torcida de la Biblia. Segundo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces podía venir el gozo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. O sea, la expresión verbal es el resultado de una transformación interna, una renovación espiritual, un arrepentimiento auténtico. Verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es entonces cuando nosotros nos convertimos en portavoces de las maravillas de Dios, y de eso se trata. Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel de Filipo. No obstante, estos hombres cantaban a Dios y los presos los oían. Y como dije hace un momento, no suelen salir cánticos de una prisión. Y más cuando la razón por la que tú estás allí no es por haber asaltado un banco, no es por haber cometido un acto de violencia contra personas, simplemente estás en ese calabozo por predicar la palabra de Dios. Qué triste, ¿verdad? Esas son consecuencias muy difíciles de poder lidiar con ellas. Sin embargo, estos hombres lo hicieron, porque el Señor estaba en sus vidas y el gozo era real. Cuando uno mira cómo terminó la historia de Hechos capítulo 16, se da cuenta que Dios transformó las circunstancias de estos hombres después que estos hombres decidieron permanecer en victoria. El Salmo 137 continúa con el deseo de no rendirse. Su castigo era severo, pero el escritor seguía guiando, confiando en Dios, en el Dios que cumple sus promesas a pesar de nuestra infidelidad. El salmista, con un celo patriótico, declara su devoción al Señor y a la ciudad capital de su tierra, la tierra que Dios prometió incondicionalmente a los descendientes de Abraham. Verso 5 y 6: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Aquí el autor dice que no olvidará las bendiciones de Dios, que no olvidará los beneficios de ser ciudadano de Judá. Pide que su cántico sea olvidado para siempre, que no pueda tocarlo correctamente, dice mi mano derecha, o cantarlo espontáneamente en mi lengua, si llegara a olvidar los beneficios maravillosos de su hogar. Aunque el salmista habla por sí mismo, no podemos olvidar que lo escribió este hermoso himno para que los fieles de Judá lo cantaran. Y mientras ellos unían sus voces, cada uno de ellos hacía el pacto de recordar las promesas de Dios a pesar de sus circunstancias, porque Dios es fiel, hermanos. Y de igual manera, cuando Él comienza una obra en nosotros, dice la Biblia que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Somos salvos por gracia. No hicimos absolutamente nada para merecer la salvación. La salvación es obra exclusiva de Dios desde el principio hasta el final. Tú y yo, por cierto, no aportamos nada. Hicimos lo que dice la palabra: arrepentirnos y creer.
Dios nos iluminó para entender y puso en nosotros esa fe perseverante. Ahora, si usted verdaderamente se arrepintió y creyó, si usted fue regenerado por el Espíritu Santo, Dios va a terminar la obra que comenzó. Aunque a lo largo del camino haya momentos en los que usted tropiece y caiga. Pero si es hijo de Dios, va a perseverar porque nuestro Dios es fiel. Entienda, no se trata de nosotros, se trata de Él. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 28 y verso 29, dice la palabra: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Jesús, estamos en las manos del Padre. La obra de Dios va a llegar a fin. Llegaremos por su gracia. Romanos capítulo 8, verso 28 y verso 29. Dice la palabra, bueno, allí sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora dice, pero que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo no veo aquí ruptura alguna, no veo un lapso en que te saliste del redil, dejaste de ser hijo de Dios y volviste a ser hijo de Dios. Eso se llama perseverancia de los santos. Otra palabra que se usa es seguridad eterna. Se trata de Dios, de la obra que Él hace. Ahora, ¿significa eso que no vamos a lidiar con las consecuencias de nuestras malas decisiones? No, tenemos que hacerlo. Y de hecho eso es parte de la disciplina a la que Dios muchas veces nos somete. ¿Eres un hijo mío? Muy bien, no voy a dejar de amarte, pero no voy a ignorar lo malo que hiciste. Vas a enfrentar las consecuencias de tu pecado. Usted no ama a su hijo si cada vez que mete la pata, usted viene y se la saca. Hay padres que creen, como lo dije, que están haciendo una gran cosa cuando sus nenes hacen cosas desastrosas y ellos vienen por los nenes a librarlos de los problemas. No, pero pastor, duele, más te dolerá después. No hacemos ningún bien. Si su hijo está aprendiendo a conducir y usted lo enseñó bien y mañana se lleva una luz y le ponen un ticket, no se la pague. Ah, pastor, no tiene dinero para pagarla. Bueno, quizás en la cárcel aprenda un poco más. En la cárcel, ¿qué crees? ¿Que vas a hacer alguna gracia sacándolo del problema? Sin embargo, a veces hacemos eso, se nos olvida que esto que estoy diciendo es bíblico, que Dios lo enseña, porque es parte de la disciplina. El pueblo de Judá rehusaba aceptar esa falacia de que Dios lo había olvidado y se animaban recordando sus promesas. Se enfocaban en la bondad de Dios a pesar de la falta de devoción del pueblo. Y en tercer lugar, ellos claman por retribución. Y aquí nos estamos metiendo en un terreno explosivo. Dice el verso 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso, feliz, el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Bueno, el leer esto nos da un indicio de que estamos en lo que la Biblia llama, no, la Biblia no lo llama, perdón, pero no lo llama así, pero se le llama así, los salmos imprecatorios. Algunos de los cuales son los favoritos de los enemigos de la fe y los ateos, para mostrar al Dios cruel y despiadado, que enseña que hay que tomar a los hijos de otros y estrellarlo contra la peña. Esos son los cristianos.
aquellos que dicen que no, que los cristianos no son violentos, los violentos son los musulmanes. Yo no estoy afirmando nada, solamente estoy haciéndome eco de lo que dicen los incrédulos. Este salmista reconoce el sufrimiento de su situación y estaba admitiendo que Judá había provocado su castigo, pero no se quedó allí. Él mira al pasado para enfocarse en el carácter inmutable de Dios, en su fidelidad para cumplir sus promesas, en su deseo de dar misericordia en toda oportunidad. Mira hacia el horizonte y anticipa el futuro. Por cierto, él simplemente lo que está haciendo es mirar a algo que ya Dios había prometido hacer. Y dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. No hace falta ser un erudito bíblico para darse cuenta de que estas palabras están llenas de pasión. El escritor está hablando con ardor acerca de los enemigos de su amada Sión. Menciona a Edom en el verso 7 y luego a Babilonia en el verso 8. Está apasionado, lleno de celo patriótico que hace que pronuncie bendiciones sobre aquello que Dios va a utilizar para vengarse de sus enemigos por el trato inmisericordia y brutal contra los judíos. Acuérdense que Dios es un Dios justo, pero es un Dios de ira. Y es un Dios que se venga. Hay salmos que lo llaman el Dios de las venganzas. Ahora, antes que nos lancemos y se nos desboquen los caballos para juzgar a Dios, recordemos que la venganza de Dios no es precisamente como la nuestra. A Dios no le motiva absolutamente ningún sentimiento pecaminoso, no le impulsa nada pecaminoso. Él es santo. Ahora, la crítica lee especialmente el verso 9 y ataca especialmente por el Dios iracundo, que ellos dicen se revela o está en el Antiguo Testamento. Primero, vamos a ubicarnos en varias cosas, y aquí voy a tomar un poco más de tiempo que lo que tomé en lo anterior, porque quiero explicar esto, tratar de explicar esto. Primero, si tú y yo hubiésemos estado en ese momento de esclavitud y en esa situación, en ese contexto, dudo que veríamos la letra del Salmo 137 como algo inconcebible. Voy a contarles una historia y estoy tratando de entender por qué dicen estas palabras. Voy a contar algo acerca de lo que leí de un juicio que se tuvo contra un hombre llamado Adolf Eichmann. Uno de los periódicos de Estados Unidos se dedicó a relatar con detalle el suceso. Y una de las cosas interesantes que sucedió allí es que el periodista menciona a un judío que había perdido a sus padres y a otros parientes en los horribles campos de concentración nazi. Ese judío se puso de pie abruptamente dentro de la corte y maldijo a Eichmann. La corte le dijo que se sentara y se callara, pero él no lo hizo. Decidieron escoltarlo obligatoriamente fuera de la corte y el judío se alejaba gritando: déjenme ponerle las manos encima a ese cerdo nazi por 60 segundos, déjenme que lo torture con mis propias manos. Es interesante, y por eso lo cuento, que nadie criticó a este hombre por expresar palabras tan violentas. De hecho, el reportero del periódico casi expresó simpatía. ¿Por qué? Porque ese hombre había sufrido una pérdida horrible. Sus recuerdos estaban llenos de ira. Él quería justicia. Aparte de esto, aclaro que lo que dice el verso 9 no es una regla para nuestra conducta. El Señor no nos está diciendo: hagan ustedes esto. Dios no nos está llamando a la violencia, y aquí destruyo el argumento de que los cristianos son
promueve la Biblia la violencia como la promueve el Corán. No, es falso, totalmente falso. El Corán es un libro violento, agresivo, donde Alá manda a matar a otros porque no le reciban. Si creen, déjalos. Si no creen, acábalos. Yo he leído el Corán. Busqué la manera para saqué tiempo y leí el Corán. Desde que empecé a leerlo me di cuenta que no se puede comparar con la Biblia. Pero quería saber si era cierto lo que la gente dice. La religión islámica es una religión violenta y agresiva. La Biblia como palabra de Dios registra acciones violentas, pero no nos manda a nosotros en ninguna parte a aplicar violencia contra otros. De hecho, cuando llegamos al Nuevo Testamento se nos manda a predicar el Evangelio. Y no dice en ninguna parte, al que me rechace, dególlalo. Imagínense si dijera eso. ¿Ustedes qué pasaría contigo? Menciono a ustedes porque a veces ella predica un evangelio más parecido al evangelio del mazo. Si no crees, te vas para el infierno. Claro, ella es clara. Pero la Biblia no llama en ninguna parte a la agresión. Ahora, el salmista, miren esto, no estaba pidiendo permiso divino para poder vengarse él. Le pide a Dios que haga justicia con aquellos que se están comportando cruelmente con Judá. Por cierto, si usted se toma el trabajo de leer Isaías 13, va a ver que los babilonios hicieron exactamente lo mismo con los niños judíos frente a sus propios padres. Dios dijo que iba, aun cuando sometió a Judá a un castigo. En la Biblia vemos que Dios muchas veces usa a naciones impías. Eso era el problema que despertó las preguntas de Habacuc. Señor, ¿cómo vas a usar estas naciones para castigar a mi pueblo? Dios muchas veces usó a naciones impías. Bueno, de tal manera que en un versículo llama a Nabucodonosor mi siervo. Usó muchas de estas naciones, usó a Babilonia para castigar a Israel, pero advirtió: después yo los voy a castigar a ellos. No es que Dios los impeló o los obligó a hacer lo que hicieron, lo hicieron libremente. Pero como tú le hiciste a Israel, después yo te haré a ti. Ahora, la Biblia advierte en Hebreos capítulo 10, verso 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, nuestro Dios es amor, pero estos versículos no podemos ignorarlo. Un Dios que no reacciona ante el mal no es un Dios justo. Un Dios que da la espalda cuando se cometen barbaridades no es un Dios justo. Dios tiene su momento y hará su juicio. El Salmo 94:1 dice: Jehová, Dios de la venganza. Dios de la venganza, muéstrate. En el libro de Romanos dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Este salmista está con ruegos apasionados pidiéndole a Dios que haga justicia, y está pidiendo la bendición sobre aquellos que Dios use como instrumentos de su juicio. Él no le está pidiendo a Dios que se vengue. Ahora, o sea, no le está pidiendo a Dios: Señor, déjame cobrármela yo. No. En el Jeremías 51, verso 24, dice la palabra de nuestro Dios. Dice Dios: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ahora, estos son algunos detalles que he querido dejarles para que traten de entender lo que sucedió. Pero fíjense que yo comencé diciendo: eso no es un mandato, no es una regla para que nosotros nos comportemos de esa manera. Algunos quizás están pensando: sí, bueno, eso era el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo.
Nunca ha habido una guerra entre el Cristo que habló de amor y de justicia con el Dios del Antiguo. Las tres personas de la Trinidad están unidas en un plan y un propósito. Ahora, les voy a dejar solo este detalle para que lo piensen. La palabra imprecar es llamar el juicio de Dios sobre alguien. Imprecar es desearle maldición a alguien. Aun cuando llegamos al Nuevo Testamento y estamos en la gracia divina, si usted analiza la Biblia, aún después de las enseñanzas del Señor Jesucristo, no podemos decir que la imprecación desaparece por completo del Nuevo Testamento. ¿Se los demuestro? Ahí les va. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema es decir, consagrado para destrucción. Aquí Pablo está diciendo, el que rechace a Jesucristo, caiga el juicio de Dios sobre él. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, nuevamente consagrado para la destrucción. Gálatas capítulo 5, verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 14. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, claro que esto es sencillamente una oración, una declaración pidiendo juicio de Dios, no con personas que nos hieren de manera personal o individual, no personas que nos ofenden. No se trata de eso, porque para eso el Señor dijo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y reconcíliate con él. Aquí está hablando de personas que se convierten en enemigos de la fe, personas que están poniendo en descrédito el Evangelio, personas que se convierten en falsos profetas. Y Pablo claramente dice, Señor, que tu juicio caiga sobre estas personas. Ahora, ¿respondió Dios esta oración del Salmo 137? Absolutamente. Después de 70 años en el exilio, todos los judíos que deseaban regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén y restaurar el templo pudieron hacerlo. Y los judíos aprendieron su lección. Aunque después de su castigo los judíos siguieron pecando, nunca volvieron a la idolatría. Y hasta la fecha siguen sin volver a ella. El Señor también cumplió su promesa de juzgar a Babilonia como Él lo había predicho. Porque cuando Dios dice algo, Él lo hace. La Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, verso 12, dice la palabra, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y así fue. Los persas no solo invadieron a los babilonios, los desaparecieron de la faz de la tierra. Lo único que quedó fueron ruinas. Babilonia sigue siendo desolada y estéril junto a los rieles de Baldad, sin mucho que ofrecer a los arqueólogos. Sabemos que se va a reedificar, sabemos que se va a levantar en los tiempos del fin, bajo la figura del anticristo, pero hasta ahora la ciudad es un testamento duradero de la fidelidad de Dios que demuestra que Él hace lo que promete. Y aún la última Babilonia también va a desaparecer.
El Salmo 137 es relevante, hermanos. Es una alerta sobre las consecuencias del pecado, sobre el cántico a Dios en tierra extraña. Cuando tú desobedeces, ya no puedes cantar porque estás en tierra extraña. Si tú has nacido de nuevo, no naciste para vivir como un incrédulo. Nunca vas a sentir paz mientras no regreses con un corazón arrepentido al Dios que te ama. ¿Crees que Dios ignora lo que estás haciendo? ¿Crees que Dios ha dejado de ver tus mentiras, tus pecados, tu ira escondida? No importa cuán escondida esté, tu envidia, tu rencor. Dios lo ve y hay consecuencias. Aquí encontramos un patrón cuando nos sentimos severamente maltratados. Dios nos llama al arrepentimiento, y aun cuando hemos sufrido en manos de otro, el Señor dice en Romanos capítulo 12, mía es la venganza. No estás llamado tú a tomar la justicia por tus manos. Deja que Dios obre. Él sabe cómo hacerlo. Deja que Dios sea Dios. Si estás enfrentando las consecuencias de una vida rebelde, recuerda que no estás solo en este sufrimiento. Dios está esperando que regreses, y está esperando que regreses con un corazón arrepentido. Reconoce que has pecado. Confesar es ponerte de acuerdo con Dios. No es que Dios se ponga de acuerdo contigo. Eso no es confesión, eso es racionalizar o justificar lo mal hecho. Confesión es reconocer que he ofendido a Dios y que lo que ahora estoy enfrentando es el resultado de lo malo que hice. Miren, hermanos, yo creo que el problema no es caer. Todos caemos. Lo más triste es no aprender de las caídas, de las malas decisiones, de los errores. Y hay personas que van a ir así hasta el último día de su vida. Y uno dice, ¿cómo es posible que no aprendan? Porque hay soberbia. Y esa soberbia nos va llevando a un corazón insensible. Y ese corazón insensible se va volviendo indiferente a la voz de Dios. Escucha esto, yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Cuando Dios habla a través de su palabra a nuestras conciencias sobre algo que necesitamos cambiar y no lo hacemos, la próxima vez que llegue la voz de Dios, la vamos a escuchar menos audible, menos fuerte, digamos. Va perdiendo influencia en nosotros. No es que la palabra pierde poder, es que nosotros nos vamos endureciendo. Por eso hay personas que tienen un serio problema con la mentira, y cuando escuchan a alguien hablar de la mentira, ¡ay, qué bien le queda el sermón a fulano! O tienen otro problema y está Dios hablándole a sus vidas y no se dan cuenta. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios nos guarde frente a esa situación? Dejemos de pensar que el sermón le sirve a otro. Dios está hablando a mí. A lo malo que hago y he hecho. Y Él espera que me arrepienta y abandone la situación. ¿No crees que porque tus pecados hasta ahora han permanecido ocultos, van a permanecer siempre ocultos? Dice la Biblia que un día todos los pecados se van a hacer públicos. Algunos se descubren sus pecados ahora y otros después, pero llega un momento en que Dios te va a exponer y muchas veces te advierte: deja de hacer lo que estás haciendo. El hecho de que no estés recogiendo lo que estás sembrando de manera inmediata no significa que no lo vas a recoger. Si logras mantener una buena memoria y el peso de los años no te la echa a perder, te vas a acordar. Hay personas que dicen: ¿por qué me está cayendo esto ahora? Porque ya se les olvidó lo que hicieron. Recuerda, Dios no puede ser burlado. El hecho de que Dios tome su tiempo no significa que dejó de lado tu caso. Hay oportunidad, hermanos. Y la oportunidad es venir a Dios con un corazón arrepentido y decirle: Señor, perdóname. No hay una sola... Yo veo casos de juicios inminentes en la Biblia. Ananías y Zafira, que es el caso que me viene a la mente. Cómo cayeron muertos allí. Pero ellos no cayeron muertos bajo el juicio de Dios sin darle a Dios la oportunidad de arrepentirse. Pedro le preguntó primero a Ananías y él se reafirmó en su mentira.
Y después que pasó como una hora, creo, vino su mujer. Y aún cuando llegó, Pedro volvió a preguntarle, ¿vendiste en tanto tu heredad? ¿Y qué hizo? Sí, en tanto. Seguía aferrada a su mentira. Hay consecuencias, pero esas consecuencias pueden ser más fáciles de lidiar con ellas si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Que el Señor nos ayude. Y si hay alguien en esta hora que aún no es un hijo de Dios, por favor piensa. El pecado no es algo que puedes tomar ligeramente. Le costó la vida a Cristo. Lo vimos hoy en Isaías 53. Lo hizo por ti. Pagó por ti. Dios lo trató como un pecador por ti y por mí, por cierto. Reconócelo y pídele perdón a Dios. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Señor, por utilizar a nuestro pastor con estos mensajes tan poderosos que domingo tras domingo se prepara.